Bueno, estamos estudiando el libro de Filipenses. Hoy nos toca estudiar el capítulo 2 y el capítulo 2 tiene secciones, bueno, por lo menos tiene 4 secciones importantes. Todo el capítulo que vamos a ir leyéndolas según vamos avanzando y también reconociendo esas partes de este pasaje que tienen enseñanzas y desafíos muy importantes para la vida de cada uno de nosotros. En el capítulo 2, desde el versículo 1 al versículo 4, Pablo nos hace un llamado a una consideración de vida muy importante. Lo vamos a leer posteriormente. Del versículo 5 al versículo 11 tenemos un ejemplo, el ejemplo que debe regir y al que debemos apegarnos nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como personas que han puesto su fe y su confianza en el Señor. Desde el versículo 12 al versículo 18 hay un llamado, hay un llamado. Y desde el versículo 19 hasta el final hay 2 testimonios. Eso es lo que tenemos en este capítulo 2 del libro de Filipenses y vamos a entrar ya a estudiarlo. Permítame hacer una pequeña oración para pedirle al Señor que nos acompañe y nos ayude y que lo que este servidor vaya a dejar escapar, que el Espíritu Santo, en base a la necesidad que usted tiene, pueda traerla a su mente y a su corazón y él pueda completar toda obra que desee en medio de la vida de cada uno de quienes están escuchando esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de tu presencia y te rogamos, mi Dios, en primer lugar, que quietes nuestra mente, nuestro espíritu, que nos regales la paz necesaria para poder meditar en tu palabra. En esta hora, Señor, bendecimos tu nombre y te agradecemos, Padre, por cada una de las bendiciones que has derramado sobre nosotros. Y ahora, Señor, que nos aquietamos un rato para escuchar tu palabra, te pedimos que hables a nuestro espíritu, que hables, Señor, a nuestra mente, a todo nuestro ser, y que nos permitas, Señor, ser refrigerados, ser desafiados y al mismo tiempo, Señor, ser afirmados, Padre Celestial, en la verdad de tu palabra para el cumplimiento de tus buenos propósitos en nuestra vida. Nos ponemos en tus manos y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe. Amén, amén. Entonces, como les decía, primero, la primera parte de este pasaje es un llamado. Y Pablo lo plantea de la siguiente manera, del versículo 1 al versículo 4, dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Porque Pablo hace mención en el capítulo 2 de este llamado a considerar a los demás y a unirnos en la visión y en el propósito de Dios alrededor de un grupo más grande de personas que acompañan, en este caso, el testimonio de Cristo. Porque en el capítulo 1 nos viene hablando acerca del sufrimiento, nos viene hablando acerca de su condición privado de libertad, estaba encarcelado él allí bajo el dominio más bien del Imperio Romano, y escribe desde las mazmorras esta carta que es conocida como la Carta del Gozo. ¿Y por qué empieza diciendo por lo tanto? Porque a pesar de las circunstancias difíciles que nosotros tengamos, debemos de tener presente las promesas y los propósitos de Dios, estar afirmados en los propósitos de Dios. Cuando uno sufre, mi querido hermano, uno tiende a pensar solo en uno mismo, solo en uno mismo. Cuando usted está en angustia, está en sufrimiento, cuando usted está en dolor, generalmente la visión que tenemos de la vida y de todos los demás se reduce, tiende a reducirse al plano de mi propia circunstancia y pierdo de vista lo que sucede alrededor mío y con los demás. A veces pareciera que el único dolor real, verdadero, existente es el mío y que todos los demás podrían estar tranquilos, que todos los demás podrían estar felices y que solo yo soy el que está sufriendo o solo yo soy el que está bajo esta angustia. Y entonces nos centramos en nosotros mismos y nos despreocupamos de los demás y no nos preocupamos por nadie más que no sea lo nuestro. Pablo dice, no, tienen que preocuparse también por lo de los demás.
No tienen que ser egoístas y pensar en ustedes mismos solamente, sino que podamos tener siempre nuestro corazón abierto a pesar de las circunstancias que estemos viviendo para poder pensar en los demás. Hermanos, si no abrimos nuestro corazón a los demás, no hay ministerio posible, no hay iglesia posible, no hay familia posible, no hay sociedad posible. El escuchar a los demás y el preocuparnos por los demás es algo fundamental y más para el testimonio de la iglesia. Es triste, mis queridos hermanos, cuando en la iglesia hay gente que entra y sale y nunca se preocupa por nadie. Nunca se preocupa por nadie. O hay gente que siempre está demandando que se preocupen por los sufrimientos personales, pero ellos no se preocupan por nadie más. Y si es ignorado en esa circunstancia, se molesta mucho y se va de la iglesia o rompe amistades y todo porque dice, ¿sabe qué? Yo pasé por esto y nadie se preocupó por mí. Sí, pero usted se preocupa por los demás. Usted está pendiente de los demás. Usted también hace la misma pregunta o tiene la misma observación por los demás o hacia los demás que usted quisiera que tengan con usted. Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien consideren, con humildad, consideren a los demás como superiores a ellos mismos. Dice, y cada uno no solo vele por sus propios intereses, sino también por el de los demás. Entonces es un llamado a considerar a los demás y a preocuparnos por quienes nos rodean. A quienes nos rodean. Y posteriormente Pablo, desde el versículo 5 al versículo 11, nos va a hablar acerca del ejemplo de Cristo Jesús para reforzar ese llamado. Pablo dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró, estoy leyendo el versículo 6, el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza humana, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En este pasaje de aquí, Pablo nos está hablando del propósito redentor de Dios y de la misión que Cristo Jesús vino a cumplir aquí en la tierra. Sabemos nosotros que somos pecadores y que ninguno de nosotros tenía la capacidad de poder solventar la demanda de santidad, de justicia que Dios tiene y que nos permite superar la condenación del pecado. Por eso Cristo Jesús tuvo que venir, siendo Dios, se despoja a sí mismo para asumir este rol redentor delante de la humanidad y ponerse en la brecha entre Dios y su justicia y la condición de pecado y de condenación a la que estábamos sujetos todos los seres humanos. Él se despoja a sí mismo. Y cuando habla de despojarse a sí mismo, está hablando de las cosas que suceden profundamente en la experiencia de vida de Cristo Jesús aquí en la tierra. Porque en una ocasión él declaró en el libro de Juan con toda claridad, mi vida nadie me la quita. Yo la doy. Yo pongo mi vida. Porque es una determinación de él darse en rescate por nosotros y dar su vida para que nosotros pudiéramos vivir. Esto nos deja una tremenda enseñanza porque siendo Dios, asume este rol, asume esta naturaleza y asume esta condición para poder transformar nuestra vida y para poder redimirnos de la condenación del pecado para llevarnos a la presencia del Señor. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que no era cualquier muerte, sino una muerte humillante, dolorosa, penosa, ¿verdad? Y brutal, con tal de
salvarnos y redimirnos. Esta actitud de Cristo Jesús es un contraste cuando Pablo presenta posteriormente en otra de sus epístolas a Jesús como el nuevo Adán, ¿verdad? Es un contraste, por eso digo, con el Adán del jardín del Edén. Porque el pecado de Adán fue querer parecerse a Dios, que fue lo que tumbó y convirtió a Satanás, ese ángel de luz, en un demonio. Satanás dijo, yo voy a hacer mi trono al lado del Altísimo y voy a ser como él. Y cuando le oferta en Génesis capítulo 3 al hombre y a la mujer la posibilidad de cambiar su condición comiendo ese fruto para llegar a ser como Dios, contrasta esa actitud de tanto de Satanás como de Adán, de aceptar su naturaleza y de honrar a Dios, contrasta con la actitud de Jesús, que siendo Dios se despoja de todo eso para venir en condición de siervo, para redimirnos y cumplir el propósito de Dios. Él nos deja un ejemplo del camino, del propósito eterno de Dios. Nos deja un ejemplo de humildad, nos deja un ejemplo de sacrificio, nos deja un ejemplo de dedicación y nos deja un ejemplo obviamente único de redención. Él se despoja, eso es lo que se conoce como la kenosis de Cristo, el despojo de Cristo, que Él renuncia, deja estas cosas para hacerse semejante a nosotros. Y bueno, acabamos de pasar Semana Santa recordando la pasión de Cristo Jesús, y en una meditación yo decía que si la crucifixión es la evidencia máxima del amor de Dios por nosotros, en la que intercambia su vida por la nuestra, la resurrección es el poder que sostiene ese amor de manera evidente. Por lo tanto, tenemos motivos, razones para confiar en Cristo Jesús, y no solo para confiar en Cristo Jesús, sino estamos llamados a seguir su ejemplo. Por eso Pablo dice, la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús, una actitud humilde de entrega, ¿verdad? De preocupación por el otro, porque eso fue lo que Jesús vino a buscar, lo que se había perdido, a encontrarnos a nosotros que estábamos perdidos, y Él se olvida, deja, ¿verdad? Se abandona, se despoja a sí mismo para que nosotros podamos ser enriquecidos. Hay un llamado de parte de Pablo en la primera parte de este capítulo, desde el versículo 1 al versículo 4, para que consideremos a los demás, nos preocupemos por los demás, así como Cristo se despoja a sí mismo para enriquecernos a nosotros, entregando su vida, preocupándose por nosotros. Es interesante porque recordamos la parábola de las 100 ovejas y de este pastor que deja 99 seguras para buscar a la una que falta. No se conforma con las 99. Él quiere todas, las quiere todas en su, ¿cómo se dice? En su corral, ¿verdad? Las quiere tener a todas, no quiere perder ninguna, y esa es la actitud de Cristo Jesús, y se despoja para hacerlo, para lograrlo. Pienso mucho en el hecho de que a veces cuando nos toca compartir el evangelio, en realidad somos demasiado orgullosos y soberbios porque no queremos sufrir la humillación, no queremos recibir el rechazo, no queremos recibir ni arriesgarnos absolutamente a nada de nuestro prestigio, de nuestra posición, de nuestra imagen, para atraer a los otros para Cristo Jesús. Hay cristianos, hermanos, que llevan muchos años de creyentes y que trabajan en ciertos lugares y nadie sabe lo que son, nadie sabe. No hay preocupación por los que se pierden. Y aún más es triste cuando en familias que tienen miembros de la familia que son cristianos, que conocen al Señor, que no tienen ninguna preocupación por los miembros ni siquiera de su familia que viven lejos del Señor y que tienen una condición de condenación por causa del pecado. Pablo dice, no te preocupes solamente por lo tuyo, tienes que preocuparte por lo de los demás. Tienes que pensar en los demás. Piensa en el ejemplo de Cristo Jesús, que estando en una condición de Dios, porque lo es, se despoja para venir a morir, alcanzarnos a nosotros y ofrecernos la redención.
¿Cuánto estás dispuesto a hacer para que otros conozcan de Cristo Jesús? ¿Cuánto estás dispuesto a hacer para que otros sepan acerca del propósito redentor en Cristo Jesús, para que le conozcan como Salvador? Hermanos, la indiferencia está matando a este mundo y la indiferencia está matando la solidez del testimonio cristiano dentro de la iglesia. Hay aglomeraciones de gente, pero en medio de esas aglomeraciones hay gente muriendo de soledad. Hay gente muriendo en soledad. Hay gente que vive el dolor profundo del abandono en medio de la multitud. Haya en vosotros, dice Pablo, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo de entrega, de sacrificio. Él es nuestro ejemplo de preocupación por los demás. Él lo hizo por nosotros y nos llama a hacer lo mismo por los demás, preocuparnos por los demás. Luego, desde el versículo 12 al versículo 18, hay un llamado. El llamado es: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, que es la actitud del creyente en relación a la palabra, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice Pablo, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todos sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo me sentiré, dice Pablo, satisfecho de no haber corrido en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y el servicio que producen, de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Aquí una vez más está llamándonos a considerar lo que hizo al principio del capítulo 2, ¿no? Cuando nos llama a seguir el ejemplo de Cristo Jesús. En esta parte también nos está llamando, por el ejemplo de Cristo Jesús, a comprometernos con el propósito de Dios y el propósito de Dios, tanto redentor como también considerando a quienes nos rodean en su situación de necesidad de redención. Pablo nos habla de que nuestro ejemplo debe de ser brillante. Obviamente, nuestro ejemplo máximo es Cristo Jesús y debemos procurar imitarlo. En el versículo 13 dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Si bien es cierto, Jesús es nuestro ejemplo, también es nuestra fortaleza y también es nuestra fuerza para hacer el propósito de Dios en nuestra vida. No tenemos que hacerlo solo, lo hacemos en dependencia del Señor, lo hacemos, ¿verdad? Empoderados, no solo por el ejemplo de Cristo Jesús, pero también en el poder de Dios. Eso nos lleva a nosotros a ser testigos capaces y competentes del Evangelio de Cristo Jesús donde quiera que estemos. Y Pablo habla de manera elocuente, porque dice en el versículo 15, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Estamos llamados a hacer la diferencia en medio del mundo en el que vivimos, basado en el ejemplo de Cristo Jesús, dependiendo de Dios, para que la luz de Cristo y el propósito de amor de Cristo Jesús hagan la diferencia donde nosotros estamos. Pablo habla de oscuridad alrededor y pareciera que está hablando de nuestro contexto, pareciera que está hablando de nosotros en este tiempo. Las tinieblas que nos rodean. Hermanos, hoy en nuestros tiempos, digámoslo así, se ha desnaturalizado tanto el amor, el respeto, la consideración, que el concepto empoderamiento que maneja el mundo el día de hoy no solo es la afirmación de nuestra persona para el bien, pero es el dominio sobre los demás. No me voy a dejar pisotear por nadie,
no me voy a humillar ante nadie, no, yo no voy a hacer lo que yo no quiero hacer, yo soy la persona principal. El empoderamiento es la exaltación en muchos casos de mi ego, de mi soberbia, de mi naturaleza vana y pecaminosa y no del propósito de Dios. Contrario a eso, Jesús nos muestra un ejemplo de servicio, de humildad, de entrega, a través del cual el propósito de Dios se cumple. En ese sentido, necesitamos ser luces brillantes en medio de un mundo que cada vez se oscurece en su entendimiento y en su actitud soberbia, ¿verdad? Y ¿cómo se dice? Desvinculada de Dios, desvinculada de Dios. Pablo nos llama a brillar a través del ejemplo, a través de la vida, que miremos a Cristo Jesús, que comprendamos el propósito de Dios, sus expectativas y que podamos nosotros brillar en medio de la oscuridad. Y hay dos testimonios de personas que, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús, nos muestran cómo se vive ese ejemplo de Jesús. Versículo 19. Espero en el Señor enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Nadie como él, vean lo que dice Pablo, nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselos tan pronto como se aclaren mis asuntos y confío en el Señor que yo mismo iré pronto a vosotros. Aquí Pablo habla del ejemplo de Timoteo y está recordándonos a la actitud de Cristo Jesús. Timoteo, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús, también se vacía de sus intereses personales para preocuparse por los demás, para preocuparse por lo que sucede con las personas alrededor de él. Y en este caso ama a la iglesia de Filipo, se preocupa, dice Pablo, por ustedes, por el bienestar de ustedes, porque ustedes estén bien. Ahora, me pregunto yo, ¿cómo demostraba Timoteo en la práctica esa preocupación? Esa preocupación por, en este caso, los hermanos de Filipo. Pablo dice, todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen, dice, a Timoteo, a este Timoteo, que se preocupa de veras por el bienestar de ustedes. Los demás buscan sus propios intereses, pero él busca el interés de Cristo y se preocupa profundamente por ustedes. ¿Cómo manifestamos nuestro interés por los demás hermanos? ¿Cómo manifestamos nuestro interés, nuestra preocupación por aquellos que están alrededor nuestro? Somos buenos para la boca y somos buenos para los dichos. Somos buenos para los lemas, ¿verdad? Vean, este último tiempo he estado un poco renegando un tanto, digámoslo así, por algunas cosas que veo en el Facebook, porque conozco y puedo ver de cerca algunas cosas que pasan, que se publican en el Facebook. Pero estoy un poco cansado de ver fotos en el Facebook mostrando una piedad que en realidad no existe. No existe. Hace un tiempo vi la foto de unas personas que estaban hablando aquí con mi mamá, aquí acompañándola, aquí caminando, aquí haciendo, aquí con ella, y un montón de fotos de ese momento, pero es algo que pasa una vez cada muerte de obispo, dicen, para decir que pasa una vez cada cuánto tiempo, y cuando pasa sacamos foto y todo y lo publicamos como si fuera algo que realmente nos preocupa cotidianamente. ¿Cómo manifestamos nuestra preocupación por los demás? Es en acciones concretas, constantes, consistentes, y no solamente en actividades que calman nuestra psiquis o en acciones que calman nuestra mente, pero que realmente no son parte de una preocupación real y permanente, genuina por quienes nos rodean. Pablo dice, tengo a Timoteo que se ha despreocupado de lo propio y que genuinamente se preocupa por ustedes.
Y está la preocupación de él, que quiere ir para estar con ustedes, acompañarlos, ponerles el hombro. Es decir, va a sacar tiempo, va a sacrificarse sacando tiempo para ir donde ustedes y servirles allá en persona. Y no solo, ay, sí, me preocupan. ¿Cuántos cafés hay en este tiempo y más en este tiempo de pandemia que quedan como dicho? Ah, nos vamos a tomar nos vamos a encontrar. Ah, sí, tenemos que hablar. Y nunca llega ese momento, nunca llega el café, nunca hablamos, nunca vamos, no nos reunimos ni nos preocupamos en el fondo. O sea, la palabra que podamos decir no tiene sentido ni valor si no va acompañada por hechos concretos de entrega y de dedicación. Y aquí viene el segundo testimonio. Ahora, versículo 25. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña a mucho, él los extraña mucho a todos. Y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte. Pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Reciban en el Señor con toda alegría y honren a los que son como él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Ahora, esto de aquí está conectado a capítulos posteriores, cuando Pablo habla de que la iglesia de Filipo había enviado con el hermano Epafrodito una ofrenda a Pablo en la cárcel. Pero parece que la necesidad de Pablo era grande, que lo que llevaron no fue suficiente, y Epafrodito tuvo que trabajar para completar y suplir lo que faltaba en ese momento para completar la necesidad de Pablo, para suplir completamente la necesidad de Pablo. Entonces Epafrodito se mete, y en medio de todo ese servicio que él estaba prestando a Pablo en la cárcel, se enfermó y casi se muere. No sabemos mucho de Epafrodito, tantos detalles acerca de él, pero es enviado por la iglesia, va llevando la ofrenda y se queda a servir a Pablo, y se involucra tanto en ese servicio que se enferma y casi se muere. Y Pablo dice, les voy a devolver a Epafrodito porque casi se muere, pero está mejor, puede hacer el viaje para que ustedes se gocen con él. Estaba preocupado de que supieron que era como decir, uy, nosotros lo mandamos para ayudar a Pablo y va a ir a morirse allá. En vez de ayudarle, va a terminar siendo carga, digamos, en esta circunstancia. Y Pablo le dice, tienen que mirar y recibir bien a las personas que son como él. Es decir, a veces las personas tienen buena voluntad y algunas circunstancias pues se ponen difíciles y terminan necesitando ayuda, como en este caso Epafrodito. Y obviamente Pablo tuvo que orar mucho por Epafrodito para que sea sanado, y cuando él es sanado regresa. Alguna persona podría pensar, no, este Epafrodito, olvídense de él porque miren, lo mandamos para solucionar algo y solo dio problema. Pablo dice, no, oigan, miren el corazón de Epafrodito, miren que él se esforzó, hizo mucho, y bueno, casi se muere, sí, se lo voy a devolver porque él necesita más bien el cuidado en este momento de ustedes. Recíbanlo con toda alegría, honren a los que son como él. No vayan a hacerse la burla, no vayan a despreciarlo por esto. El corazón de Epafrodito es el correcto. Las circunstancias no han favorecido probablemente totalmente al propósito de Epafrodito con Pablo, pero hay que honrar ese esfuerzo, hay que honrar ese propósito, porque Epafrodito está tratando de seguir el ejemplo de Cristo Jesús y casi entrega todo en ese proceso, casi entrega hasta su vida. Y Pablo dice, hay que honrarlo, hay que recibirlo con alegría. Estuvo a punto de morir por causa del servicio, del testimonio de Cristo, y por causa de su amor y su ayuda para conmigo. Entonces, dos testimonios acerca de cómo vivir el ejemplo de Cristo Jesús. Y bueno, mis hermanos, para reflexionar un poco sobre el capítulo 2, tenemos un llamado, hermanos, a salir de las fronteras de nosotros mismos para preocuparnos por los demás. Tenemos el máximo ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo,
que se abandona, se despoja para alcanzarnos a nosotros, se despoja para enriquecernos a nosotros, que no hubo límite en su amor por nosotros para identificarse con nuestra miseria y sacarnos de la condenación a la redención. Y el apóstol Pablo nos dice, ¿saben qué? Vivimos en un mundo oscuro que necesita ver el ejemplo de Cristo Jesús viviendo o expresado por aquellos a quienes decimos amar nosotros a Jesús. Es decir, usted y yo que somos discípulos de Cristo, estamos llamados a dar el ejemplo de Cristo Jesús en medio de este mundo y a tener la misma preocupación por los demás. No puede haber un pueblo de Dios indiferente con las cosas y con las cosas que pasan alrededor y con el sufrimiento de quienes nos rodean y abstraernos o apartarnos de él. Seríamos como el sacerdote y el levita que caminando hacia el templo ven a esa persona que ha sido maltratada, que ha sido asaltada y que la dejaron casi muerta, media desnuda. Seríamos como eso, como el sacerdote y el levita, que mirando la necesidad, miramos al cielo y pasamos de largo. Jesús rechazó esa actitud de indiferencia. Jesús rechazó esa actitud de desprecio por aquel que tiene necesidad. Y Él en su vida nos da el ejemplo de lo que nos toca hacer a nosotros. Y bueno, Pablo nos recuerda, nos dice, nos hace un desafío al principio, nos hace un llamado para que nosotros sigamos ese ejemplo y nos muestra el ejemplo de dos siervos de Dios. Uno es Timoteo, que tiene una genuina preocupación por los demás, y nos habla de Epafrodito, que en su preocupación por cumplir las cosas que faltaban, él dijo, oye, lo que traje no es suficiente, tengo que trabajar, tengo que esforzarme, vamos a cumplir, vamos a completar esto. Y estuvo a punto de morir en ese proceso. Pablo dice, honremos, reconozcamos también, es decir, seamos agradecidos con aquellos que muestran su fidelidad, su amor, su lealtad, su servicio a Cristo Jesús, dedicándose a otros. Entonces, la comunidad de Cristo debe ser una comunidad solidaria en la que nos preocupamos unos por otros, en las que nos preguntamos cómo estamos y que vamos más allá de las palabras. Vamos a las acciones concretas, vamos al sacrificio personal, vamos al despojo necesario para poder servir a los demás y vivir así el testimonio de Cristo en este tiempo, mostrando y demostrando a través de nuestro testimonio el propósito de Dios para la vida de cada persona, el propósito redentor de Dios. Pablo termina en la segunda parte de este texto, en el ejemplo, perdón, hablando de Cristo Jesús, y termino con esto, dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese es el propósito de Dios. Nuestra vida, nuestro testimonio, tiene que apuntar a llevar a las personas a declarar el señorío de Cristo Jesús sobre sus vidas. Pero ¿sabe qué? Ese señorío debemos de reflejarlo nosotros en nuestra propia vida. Vamos más allá de las palabras. Vamos a las acciones. Rompamos la barrera de nuestro egoísmo, de nuestra vanidad y de nuestra soberbia, para que podamos alcanzar a otros en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.